Buenas. ¿Me da dos, por favor? Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. «35 milímetros» despliega un nuevo rollo el día de hoy. Hoy que ya estamos iniciando el primer programa del año, hoy que estamos ya en año nuevo, estamos muy complacidos de estar nuevamente con ustedes y esperamos que a lo largo de estos 365 días podamos entregarles nuevas visiones y nuevas formas de ver el cine. Los saluda Juan David Martínez Uluaga y me encuentro con Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, muy contento de estar nuevamente contigo y de poder compartir con nuestros oyentes, comenzando un año nuevo. Les deseamos a todos un próspero año lleno de cosas maravillosas y obviamente de muy buen cine. Por supuesto que sí, esperamos que todos puedan cumplir sus proyectos y por supuesto vean muchísimo cine. El día de hoy traemos un programa repleto de elementos por hablar, así que iniciemos de una vez con nuestra primera sección. Mientras se cocinan las crispetas, el día de hoy también, por ser algo especial, les traemos una lista en lugar de noticias, una lista referente a las películas más esperadas de este 2016. Es una lista bastante larga, pero esperamos por lo menos hablar de las más importantes. Si nos faltó alguna, no olviden recordárnoslas a través de nuestros portales web. En Somos 35 milímetros, como nuestra página de Facebook, nos buscan sin espacios, y también la caja de fantasías en YouTube. Y bueno, comenzamos con la primera película, una de las más esperadas del próximo año, yo diría Batman vs Superman, el amanecer de la justicia. Como ya lo habíamos hablado en varios programas anteriores, es el enfrentamiento, la primera vez que vemos a la Trinidad en pantalla. Cuando nos referimos a la Trinidad nos referimos a Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Va a ser un despliegue muy grande de acción, un despliegue visual evidentemente muy grande, teniendo en cuenta el director Zack Snyder. ¿Y qué nos podemos esperar de esto, Carlos? Pues Juan, como les habíamos contado en otro momento a nuestros oyentes, esta es una película que además no solamente nos introduce en la presentación de la Trinidad, sino que se supone es, digamos, un punto de arranque para el universo de DC Comics en la gran pantalla, y que supondría que vendría posteriormente películas en solitario de otros héroes, la construcción de la Liga de la Justicia. Entonces digamos que no solamente lo que podríamos esperar es la maravilla desde el punto de vista de la acción, desde el punto de vista un poco de la presentación de personajes, sino todo lo que viene después. Y obviamente, como lo mencionabas, teniendo a Zack Snyder a la cabeza, esperaríamos encontrarnos allí algo, digamos, del tono similar a Man of Steel, una película, digamos, fuerte, una película que va a desafiar un poco nuestra visión de los superhéroes. Exacto. También de DC el otro año tenemos, a manera de complemento de su universo cinematográfico y también una forma de beber del estilo de Guardianes de la Galaxia de Marvel, traemos el Escuadrón Suicida, que es un grupo de villanos que los reúne el gobierno para cumplir misiones digamos, de no muy alto decoro. ¿Y qué podemos esperar de esta película, Carlos? Tenemos al Guasón, a Harley Quinn, al Dr. Croc, a Diablo, a un montón de héroes, unos conocidos, otros no tanto. Sí, pues digamos que es una cosa interesante porque efectivamente, como lo mencionas, Juan, una de las cosas que va a ser de valor para los espectadores es que puedan conocer otros personajes muy importantes del cómic que no han tenido todavía un reconocimiento tan fuerte, digamos, en el mundo del cine. Por supuesto, claro, un personaje como el Guasón es de recordación ya general, pero van a aparecer otros villanos que en este caso operan como una especie de contratistas del gobierno para misiones, como decías muy bien, de poco decoro. Entonces van a mostrarnos finalmente todo un universo de personajes que también nos desafía a la visión, sobre todo dentro del mundo del cine, del héroe tradicional, al servicio de la justicia. Aquí empezamos, digamos, a fracturar eso y a romper ese claroscuro, a jugar en un tono de grises con la figura de la heroicidad, la figura del antihéroe.
Entonces digamos que esas son unas películas que por lo menos se hacen muy provocativas. Como lo decías muy bien vos, también tiene una vinculación con Guardianes de la Galaxia en ese sentido. Entonces digamos que son las películas esperadas. Y obviamente pues un poco también este asunto que se vuelve también fetiche de cómo será el nuevo Guasón interpretado por Jared Leto. Después Claro obviamente de que vimos el Guasón de Heath Ledger en la pantalla y todo lo que se creyó, que se creó mitológicamente alrededor de ese personaje. Claro que sí. Y también ahora hablando de personajes nuevos, de héroes nuevos en la pantalla, también está Doctor Extraño, que es la segunda propuesta que Marvel trae el otro año. Es un héroe completamente nuevo, pero también de los más populares. Hablemos un poquito de Doctor Extraño por encimita para continuar con esto. Sí, muy rápidamente, Doctor Extraño es un personaje muy interesante, digamos, del mundo de Marvel. Está muy asociado a la Casa de los Vengadores, sin ser directamente un Vengador. Es un mago, y entonces digamos que permite explorar el universo de la magia dentro del mundo de los cómics. Como lo dices muy bien, Juan, es un personaje muy querido por los lectores, pero del que hemos tenido, digamos, poco reconocimiento en el mundo del cine. Hay algunas películas animadas, hay una película animada del 2008 en solitario del personaje. Y entonces, pues digamos que en este caso, sumado como a la tercera fase de Marvel, introduciendo nuevos personajes, aparece el Doctor Extraño. Lo que más me provocaría a mí es ver cómo va a ser la vinculación posible después con los Vengadores. Y podemos dejar pasar que el actor, que es un actor que nos gusta mucho, Benedict Cumberbatch, va a interpretar al Doctor Extraño. Yo creo que es una elección fabulosa. Hay que ver a ver cómo nos van a sorprender con esta película. Excelente. Y ya también hablando de superhéroes, no solamente tenemos la película de Deadpool y de X-Men Apocalypse, así como para ir un poco rápido, que hablan de nuevamente las historias de estos mutantes, otra vez jugando con lo referente a distintas líneas temporales, quizá hablando de líneas del multiverso. Aún no sabemos cómo piensan vincular a Deadpool en todo este paseo. Y si te fijas, Juan, ahí efectivamente estamos rápidamente mencionando las tres grandes casas productoras que están trabajando con superhéroes: Warner, Disney y Fox, que están efectivamente, digamos, en este universo. Con X-Men estamos cerrando una trilogía que comenzó con First Class y Días de un Pasado Futuro. Entonces digamos que esa es una de las películas esperadas por los fanáticos. Y obviamente, digamos, uno de los villanos grandes dentro de la saga de X-Men, que es Apocalipsis, quizás uno de los villanos más poderosos. Se supone que es el primer mutante, que además es inmortal, y eso lo hace difícil de derrotar. Entonces digamos que puede ser una de esas películas interesantes. Y Deadpool, creo que es una película que no podemos dejar pasar. Ese es un personaje de los más queridos en el mundo del cómic, en especial por los fanáticos, porque es un personaje, digamos, en tono burlón, es una especie de pequeño bufón, y que obviamente en este caso sí encarna la dimensión de la antiheroicidad. Y entonces digamos que allí creo que vamos a tener unas muy buenas propuestas. Exacto. Y también no nos olvidemos de hablar de las más esperadas, lo que muchos dicen que es Avengers 2.5, como lo vendría a ser Capitán América Civil War. Este enfrentamiento ya entre los propios superhéroes, entre los conflictos políticos que se gestan. Hay mucho por hablar entre esto y esperemos quizá en algún momento dedicarle un programa entero a toda esta lucha de superhéroes. Si hablamos de más películas, tenemos la continuación, la secuela de las Tortugas Ninja. Algo interesante, sobre todo para los más nostálgicos. Tenemos nuevamente a Tarzán en la lista de nuevas películas que se vienen, esta vez dirigida por David Yates. Que además, Juan, es interesante mencionarlo porque Tarzán originalmente emerge del mundo de los cómics. Sí, obviamente claro que sí. Recordado y construido por el cine de la década del 30. Johnny Weissmuller fue el primer Tarzán. Entonces digamos que es uno de esos personajes que ha envejecido, pero que efectivamente todavía está en la recordación de muchas generaciones. Claro que sí. Entonces una nueva propuesta como esta también se me hace a mí muy provocativa. Claro que sí, también tenemos Independence Day Contraataque. Yo realmente no he visto la primera, pero me han dicho que es una película de esas de acción que vale la pena ver por lo menos de una vez en la vida. Sería interesante echarle un vistazo, sobre todo después de tanto tiempo de haber visto la primera, casi 20 años. Casi 20 más. años, la primera es del 97 y sí, es una de esas películas de acción además que tiene un tono estrictamente heroico, Naciones Unidas en contra de una amenaza, en este caso extraterrestre, y entonces digamos que también provoca bastante con lapsos de tiempo entre la primera y la segunda, entre la secuela y obviamente el original, ver qué nos van a ofrecer. Excelente, también tenemos una especie de remake de Los Cazafantasmas, esta vez propiamente solo con mujeres. Sería una propuesta interesante de ver y que espero que no saque mucho la ira de los más nostálgicos. A mí por lo menos ya siento ciertos insultos frente al concepto, pero pues esperemos a ver. Tenemos Los Ilusionistas 2, de pronto una película que no muchos recuerdan, pero que tiene el agregado principal
de que en esta ocasión aparece Daniel Radcliffe, el que hacía de Harry Potter. De pronto puede ser algo interesante. El libro de la selva. Disney continúa con su lista de rehacer los clásicos más queridos de su lista. Algo interesante y que tiene un reparto impresionante con Scarlett Johansson, con Bill Murray, con Lupita Nyong'o. Tiene un reparto que, o sea, solamente por eso vale la pena ir a verlo. En cuanto a adaptaciones de novelas, tenemos la adaptación de Leal, de la tercera parte de la tetralogía de Divergente, que sería interesante. Yo al menos sigo sin ver las primeras dos, pero sería interesante verlo. Tenemos La Quinta Ola, que me han dicho que es un libro también muy interesante. Está protagonizado por Chloe Grace Moretz. Es una actriz que me agrada bastante, me parece no solamente muy bella, sino que también actúa bien y que además, les doy el dato, cumple años el mismo día que yo. Creo que nada más es menor un año que yo, irónico. Tenemos El Cazador y la Reina de Hielo, también apegándose mucho a lo referente a lo que hizo Disney con el personaje de Elsa y este ente capaz de controlar el frío, las nieves. Es interesante ver esta precuela de lo que fue Blancanieves y el Cazador. Tenemos Animales Fantásticos, donde encontrarlos, esta ampliación del universo de Harry Potter, como lo hablamos en programas previos. Star Trek Beyond, esta tercera parte de lo que seguramente va a cerrar una trilogía sobre todo este universo de Star Trek. Yo no soy muy apegado a esto, pero bueno, ¿qué podemos decir en cuanto a...? En mi caso soy un fanático, soy un trekkie, obviamente muy esperado, todo el cierre de la trilogía. Esta trilogía es una trilogía interesante porque digamos que muchos se han resistido a la refiguración que hace J.J. Abrams del universo original de Viaje a las Estrellas. Sin embargo, yo soy muy fanático de la trilogía. Creo que es una adaptación que ha logrado un buen nivel. En este caso lo que nos esperamos es un cambio en tono, eso lo conversábamos Juan y yo en algún momento, efectivamente, porque ya tenemos un director distinto, está Justin Lin a la cabeza de esta tercera parte. Obviamente Abrams se dedicó a Guerra de las Galaxias en los últimos años, claro, entonces tuvo que abandonar la dirección directa de Viaje a las Estrellas, lo cual es lo cual es interesante que Abrams esté a la cabeza de estas dos grandes sagas, enfrentadas en muchos sentidos, siendo al mismo tiempo muy diferentes. Sí. Y bueno, y una cosa que me provoca bastante saber que Idris Elba va a estar en el reparto de la película. Es un actor al que le tengo un gran aprecio, en especial por la serie de televisión Luther de la BBC. Entonces creería que es de los personajes que lo hacen muy bien. Además es una cosa interesante porque en la versión anterior, en Into the Darkness, estaba Benedict Cumberbatch, también actor británico, y entonces creo que han logrado encontrar esos actores que, viniendo de las tablas y de gran profundidad, aportan muy bien al mundo de los villanos. Excelente. Y ya para ir terminando con esto, nada más decimos la lista de algunas películas que se vienen porque el tiempo nos está apretando. Se viene Warcraft, se viene Orgullo, Prejuicio y Zombies, Assassin's Creed, Zootopia, Kung Fu Panda 3, Alicia a través del espejo, la secuela de Tim Burton. Se viene Buscando a Dory, la vida secreta de las mascotas. Se viene Moana, la nueva propuesta de Disney sobre su nueva princesa. Se viene la secuela de El Aro, en esta ocasión se llama Aros o Rings. Se viene El Conjuro 2 y inclusive un remake de Jumanji. Definitivamente el 2016 nos depara un montón de aventuras bastante interesantes. Pero bueno, el tiempo ya nos está apretando y vamos de una vez a nuestra siguiente sección. Interludio musical. En este descanso musical traemos una canción muy colombiana perteneciente a la película Paraíso Travel. Nos referimos a la canción de Fonseca Paraíso, que la pudimos ver en la película que ya mencioné, dirigida por Simon Brandt del 2008. Una película muy interesante, una película que me encanta del cine colombiano y que habla de este viaje, esta travesía que tienen que hacer las personas que se van ilegalmente a los Estados Unidos. Escuchémosla, una canción muy bella. ¿Para dónde se fue tu amor? De haber sabido que en las buenas saltaría sin pensar de este vagón. Si caminamos en proyección. Y bien, seguimos con nuestra sección principal. El año pasado el cine colombiano tuvo un disparo grandísimo en lo referente a calidad. Tuvimos dos grandes obras que anduvieron por muchísimos festivales y dieron mucho de qué hablar, más que nada por su contenido, por su estética.
Hablamos de El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra y de La tierra y la sombra de César Acevedo. Comencemos hablando de El abrazo de la serpiente. ¿Qué nos cuenta esta película? Bueno, Juan, yo creo que, sumando un poco lo que nos cuentas, es, digamos, un momento interesante para el cine colombiano. Obviamente no queremos menospreciar la historia del cine colombiano en los últimos años, que nos ha ofrecido obras de calidad, que ha empezado, digamos, a dejar de lado la preocupación por el estricto registro casi documental de la realidad colombiana, incluso concentrado ciertos temas muy tipo pornomiseria. Sí, claro. Y ha pasado un poco a buscar otro tipo de historias y con todo su tratamiento estético y narrativo interesante. En el caso del abrazo de la serpiente, Ciro Guerra, que es su tercer largometraje. Tengamos en cuenta que los primeros dos fueron... La sombra del caminante. Exacto. Y los viajes del viento. Del 95 del 2005 y del 2009. Aquí en este caso Ciro Guerra nos lleva una historia muy interesante porque nos la ubica en un espacio que por lo menos para la cinematografía colombiana es menos reconocido, claro que es sí. la selva amazónica, y es una película que además es de época. Entonces, obviamente nos coloca en un contexto que de algún modo ya desafía nuestro imaginario como espectadores. Nos narra una historia, digamos, en dos grandes momentos, en búsqueda un poco, digamos, de las magias que pueden ofrecer los misterios botánicos de la selva. En busca un poco de una posible planta, de una posible dinámica, en este caso natural, para curar enfermedades, para muchas cosas. Vemos la travesía de dos personajes que además son extranjeros, uno alemán, el otro norteamericano, y que obviamente se van a cruzar a través de un personaje propiamente de la región, un nativo, y alrededor de esto nos van a tejer toda una mitología que, digamos, que más allá de la propia historia, lo que creemos nosotros tiene un valor muy interesante, es por el modo de mostrar, en este caso, la relación con los orígenes, en este caso, digamos, de colombianos, que no están haciendo una oda, en este caso, a la colonia, ni una oda a la conquista, sino todo el contrario, recuperando la tradición, recuperando los propios saberes y la cultura. Qué bueno que menciona eso, Carlos, porque precisamente la película se basa en unos apuntes del etnólogo alemán Theodor Not Grunberg, bueno, soy malo en el alemán, que vivió entre 1872 y 1924. Y al mismo tiempo tengamos en cuenta que los actores que se utilizaron para esta película son los últimos indígenas pertenecientes a la etnia Okaina Huitoto, lo que significa que, como decimos, está rescatando mucho este aspecto de indígenas, estas culturas que inclusivemente a veces se pierden por el proceso de la colonización. En general es una película que me emociona mucho hablar porque es una película que entrega bastante, es una película que inclusive para muchos puede resultar algo críptica en lo referente a las metáforas que trata, a los simbolismos que trata. Pero a ver, Carlos, muéstranos primero tu interpretación sobre la obra, que evidentemente tiene muchísimos caminos por donde se puede ver. E igual nada más la hemos visto una vez, evidentemente una vez. Apenas las veamos más veces se pueden tener distintas lecturas. Claro, son ese tipo de películas que ameritan visionarlas 1, 2, 3, 4 veces para ver qué es todo lo que pueden ofrecer. Hay una cosa que me gusta mucho de la película, obviamente, y es que lo que nos está mostrando en el fondo es cómo la propia selva se va a convertir en una especie de animal. De allí está un poco claro. el tema, digamos, de la metáfora incluso del título de la película, El abrazo de la serpiente. Sí, inclusive hay unas tomas muy bellas sobre el río Amazonas que nos muestran cómo serpentea entre todo el relieve. Y reconocemos el cuerpo, finalmente, en este caso de un reptil, en estas imágenes aéreas claro de ese río que abraza la selva. Pero finalmente esta selva, cómo sobrecoge. Y entonces, digamos, en la relación con lo animal, el problema es que cómo el foráneo enfrenta al animal. Entonces el animal se mata, el animal se destruye, o con el animal se interactúa, se regocija, se hacen pactos, y es un poco todo lo que nos están planteando en esta cosa. Es muy interesante además porque es inevitable para los que han visto las obras de Werner Herzog pensar en dos películas como son Aguirre, La cólera de Dios y Fiscarraldo, en especial Fiscarraldo, que además cuenta el director en varias entrevistas, él no las tenía en mente, no era su interés, no son remakes, no son su inspiración directa, sin embargo obviamente las evocaciones están allí, pero sí hay una clave, digamos, que las diferencia, y es que mientras las obras de Herzog mostraban un poco todo el avance occidental, todo el avance europeo intentando instalarse en el Amazonas, aquí es una resistencia a ese avance. Finalmente un poco
cómo ese foráneo es peligroso. Y una cosa que me gusta mucho es cómo empezamos a ver durante la película distintos escenarios donde se cruzamos además con Perú, con Brasil, con personajes españoles, con personajes portugueses, y todo este asunto es un asunto de choque. Claro que sí. En lugar de una oda cultural, lo que vemos es una pequeña guerra entre personajes. Y esa pequeña guerra lo que nos muestra es cómo la crisis, en este caso de la Tierra, frente al avance de la técnica, genera como cierta destrucción. Yo pienso que la palabra clave frente a esta película es conocimiento. Yo pienso que es una palabra que parte de lo que es la serpiente. Muchas veces la palabra serpiente no la tenemos que tomar tan literalmente, sino que tengamos en cuenta cómo se ha visto este signo, este animal a lo largo de las distintas culturas. Puede que para la religión católica, cristiana, inclusive judía, se vea como un ente maligno o que trae pecado, pero para las culturas aborígenes o precolombinas se tenía como un ente de conocimiento. Entonces de aquí es de donde parto yo para decir que la película trata sobre el conocimiento, sobre el conocimiento que nada más estos exploradores vienen a buscar, el conocimiento que quieren adquirir, y también el conocimiento que los mismos aborígenes aprenden de ellos o que inclusive muchas veces no quieren compartir por miedo a que se pierda. Hay un juego muy bonito alrededor de eso, sobre cómo dejarse abrazar por la aventura, sobre cómo dejarse abrazar por el conocimiento, entender muchísimas más miradas de la vida. Y yo pienso que a partir de ahí, ya más o menos por el final, esto no es un spoiler, no les estoy contando el final, de por sí, como les digo, tiene muchas interpretaciones, pero hay una escena donde el indígena principal, Caremakate, lleva al protagonista a tener una especie de epifanía. Y esta epifanía, tengamos en cuenta que la película es completamente en blanco y negro. Sí. Una decisión algo extraña teniendo en cuenta que el Amazonas brinda una paleta cromática tan bella para trabajar. Y nada más en esta escena es en donde vemos un despliegue de colores muy bellos, un montón de luces que nos recuerdan muchísimo a esa escena de 2001 Odisea en el espacio, que es cuando Dave entra en el monolito y que muchos interpretan como ese viaje interdimensional que él hace, ese viaje que hace, digamos que a través del conocimiento. Y es un juego bastante curioso, bastante bonito sobre lo que puede presentar todo este emblema de lo que es la serpiente. Y obviamente también tengamos en cuenta que el personaje Theodore va enfermo, tiene algo que lo está carcomiendo por dentro, y también podemos interpretar esta serpiente como lo que podría ser enfermedad. Una bella metáfora la que describe Juan allí, una relación muy hermosa con la obra de Kubrick. Yo creo que lo lees de una manera muy hermosa. Finalmente, que es un viaje místico, un poco lo que está allá alrededor, que obviamente tiene que ver como con cierta lógica psicotrópica, pero que digamos el peso que está detrás, creo que lo insististe muy bien, es esa dimensión que rompe el tiempo, que rompe el espacio, es la conciencia. Entonces digamos que cuando uno lo mira así, el director Ciro Guerra se da el lujo de reducir el blanco y negro de la historia para darnos este estallido de color tan hermoso que creo que tiene una carga para ser interpretada de muchas maneras. Claro que sí, en definitiva una película que incita a pensar, que incita a reflexionar, y como les decíamos, es algo que se propicia para ver muchas veces. Esperemos, yo al menos espero poder verla muchas más veces. El problema es que todavía están festivales y esperemos a ver, a que llegue en DVD o que la podamos ver fácilmente. Tengamos la oportunidad de volverla a ver de nuevo. Claro que sí. Ahora, pasamos a la segunda película, La Tierra y la Sombra, de César Acevedo. ¿De qué trata La Tierra y la Sombra? La Tierra y la Sombra es una película también que sorprende bastante. Es una película, concentrada en el Valle del Cauca colombiano. Una película que nos va a contar la historia de una pequeña familia. Y cuando digo la historia de una pequeña familia es porque es una familia reducida, pero al mismo tiempo la historia de la familia en el tiempo, porque está asociada solamente a los moradores, sino a los ancestros. Y esta familia tiene una relación muy particular con la tierra. Es decir, han vivido de la tierra, han crecido en la tierra, y en este caso digamos que el punto de arranque, el conflicto es la posibilidad de perder la tierra. Claro que sí. Allí creo que ya está todo el conflicto. Claro, entonces esta familia, el padre, que sabemos que en nuestra dinámica patriarcal es el progenitor, está enfermo por el propio trabajo en la tierra, porque es un trabajo de labranza, un trabajo en este caso con las cañas de azúcar, y se ha empezado a enfermar, tiene un problema pulmonar, no puede trabajar más. La cosa más impresionante. Sí, claro, que además es una construcción de la enfermedad. Sí. Digamos que el director nos la muestra cadenciosamente cómo avanza con lentitud, pero de una manera profundamente destructiva. Y su madre y su esposa tienen que ir a trabajar, asumir, digamos, ese rol efectivamente de responsabilizarse por la familia. Y un poco está la tentación de irse porque lentamente las condiciones
de quema alrededor de la caña de azúcar maltratan y están enfermando más, pero la resistencia a perder la tierra. Claro que sí, y es una película que, diría yo, tiene mucho que ver con los silencios, con la muerte, con el miedo a la pérdida, a decir adiós, con el miedo a muchas veces, digamos que a perder tanto lo material, bueno, no tanto lo espiritual, más bien cuando me refiero a espiritual me refiero a perder a ese ser querido. Y me gusta mucho lo que comentas ahí referente a ese juego de espacios temporales, porque tenemos al abuelo, al padre y al hijo conviviendo en una sola casa y sufriendo o padeciendo la enfermedad, padeciendo el mismo silencio. Es una película muy lenta y no por ello mala, al contrario, sencillamente es su forma de narrar la historia, pero es una película que se toma su tiempo para avanzar, al igual que sus movimientos de encuadres, que tiene una fotografía realmente potentísima, una fotografía hermosísima. A mí me recuerda muchísimo cierto tipo de directores europeos, sobre todo de Europa del Este, directores húngaros como Michel Janson. Me recuerda algunos de sus trabajos de André Bagdá, donde lo que tú describes muy bien, Juan, ese intento de aletargar los tiempos, lo que en algún momento pueden llamar tiempos muertos, tiempos donde es la temporalidad la que presenciamos y no la acción. Ajá. Selección de, en este caso, del director, creo muy acertada, permite mostrar precisamente la destrucción, en este caso, que está viviendo la familia. Claro que sí. Para poder nosotros lograr entrar, ponernos en carne de los personajes, esos cuerpos que cada vez están más desgastados, el director se toma el tiempo de que para que los planos nos consuman, para que el montaje nos haga pensar que estamos congelados de alguna manera. Yo creo que son las cosas maravillosas. Sí. Igual también, ahora que hablamos de eso de la fotografía, hay unas escenas muy bellas. Por ejemplo, la escena inicial, que el mismo director comenta que fue la que más desesperación le causó hacer porque nunca la vio, nunca se sintió contento con el resultado final, que es esta escena donde el ancestro mayor viene caminando por un camino y un camión con caña de azúcar lo envuelve en polvo. Uh-huh. Creo que también habla mucho sobre la problemática social que también toca la película. Eso quería decir yo también, claro, allí digamos que alrededor nosotros estamos tratando de rescatar esta parte mística, metafísica que hay en la película, pero ahí hay un contexto social muy concreto de las grandes empresas que avanzan, que están maltratando el campo, el trabajo finalmente de los campesinos, de los jornaleros, que todo ese contexto está detrás, y esa imagen que describes nos introduce en la doble dimensión. Claro que sí. Otra imagen bella que encontré es también referente a la misma, o sea, también hablando de ese mismo camión que solamente trae tierra, trae polvoreda atrás de sí, y es una escena donde el abuelo cubre al niño para que no se ensucie por esa polvareda. Y es muy bonito porque no solamente está cubriendo al niño, sino que está cubriendo un helado que trae con él. En la película resulta que es el cumpleaños del niño. Entonces me parece una imagen muy bella que representa como el querer proteger a las nuevas generaciones, el querer proteger como cierto grado de inocencia que trae el niño tras de sí. Yo creo que esas son las imágenes que le quedan a uno en una película como La Tierra y la Sombra, y que digamos lo mantienen a uno allí en el filo de esa profundidad. Las imágenes, por ejemplo, alrededor del humo consumiendo el hogar. Sí. Entonces, como por ejemplo una pequeña casa campesina con todo su encanto, con todo, digamos, ese candor de lo verde, desaparece en unos colores grises y nos sorprende uno cómo una familia puede sobrevivir casi en este ambiente tóxico, y la resistencia a marcharse, efectivamente, por eso. Y eso sin palabras. El director no nos está colocando diálogos de ningún tipo, nos está mostrando, claro que sí, efectivamente, ese peso doloroso de los elementos naturales en contra ya de unos moradores que, además, volviendo un poco a la idea que teníamos hace un rato con El abrazo de la serpiente, están intentando negociar con la tierra. Claro que sí. Estas películas, tanto El abrazo de la serpiente como La tierra y la sombra, yo siento que van muchísimo más allá de la crítica. O sea, no son películas que se pueden someter a un juicio, porque siento que tienen tanto contenido para analizar que realmente no merecen crítica alguna. Sin embargo, si tuviese yo que criticarle algo a La tierra y la sombra, es el tremendo spoiler que nos narran desde el mismo tráiler o desde el mismo póster. Como les habíamos dicho, la película cuenta con unas imágenes muy potentes, muy preciosas, y una de ellas es ese galimatías, ese apocalipsis que se forma alrededor de la casa justo cuando hay una quema cercana de caña a ellos. Y es una imagen muy fuerte, muy potente, que también ocurre en un momento muy preciso y de muchísimo dolor en la película, que inclusive se ven relámpagos en el fondo, se ve la familia completamente desolada. Y es una escena muy potente que desgraciadamente muestran desde el mismo póster. Yo siento que es algo que debieron haber guardado porque tiene tanto peso sentimental y tanto peso emotivo que no debieron haberlo
tirado tan fácil. Siento que hay cositas que vale la pena preservar, pero... Hubiéramos esperado un poco más de suspenso. Claro, un poquito más de sutilez. Imágenes, sí, antes de que nos las anticiparan. Claro que sí. En cuanto al director, César Acevedo es un director primerizo, está su ópera prima. Evidentemente ha hecho otro tipo de trabajos, pero más ligados a los cortometrajes. Quisiera leerles algo referente a unos comentarios que realizó él sobre la realización de su película y más concretamente sobre sus actores. Que hay que recordar, Juan, que son actores naturales. Claro, y que en eso, efectivamente, eso ya es de merecer para cualquier director. El trabajo con actores naturales no es un trabajo sencillo, claro que sí. Y lograr, digamos, esta dimensión, y que en este caso eso, digamos, fortalece la película, porque para podernos colocar en este asunto raizal, que es el que yo siento que está allí, unos actores naturales tan bien trabajados como los que él logró, que además, cuando digo bien trabajados, no es un asunto de lograr grandes diálogos, ni de lograr gran desempeño histriónico, ni de lograr, por ejemplo, que desborden emociones, sino saberlos llevar, saber colocar esos cuerpos en ciertos momentos es un éxito. Claro que sí. El comentario realizado en una entrevista que encontré en la revista Bocas dice lo siguiente: ¿por qué trabajar con actores naturales? Y César Acevedo respondió: dada la carga dramática de la película, yo sí quería trabajar con actores profesionales. Hicimos el casting siguiendo el camino de siempre, pero a mí no solo me interesaba una caracterización, sino la verdad del cuerpo. Quería hacer una película de gente del campo y quería que de verdad se notaran las huellas del campo en la piel. El cuerpo tiene una historia. Mientras exista el culto al cuerpo, a la belleza, va a ser muy difícil encontrar actores profesionales para este tipo de películas que cuentan desde otro punto de vista. Me parece perfecto y muy bello mencionar este trabajo histriónico. Hermoso, hermoso además el comentario de las cosas que dice, la verdad del cuerpo. Es una cosa que ningún buen actor, por bueno que sea, va a lograr, a diferencia de un actor natural en este caso. Y además esa idea de que la piel lleva huellas. O sea, es un director que sabe que el problema del actor también es un problema de imagen. Claro. Y en este caso un problema de imagen es cómo lo que estamos viendo nosotros como espectadores, la capacidad de ese cuerpo para hacer una especie de escritura de su propia historia sin tener que actuar. Y creo que es uno de esos directores que saben muy bien lo que significa en este caso un trabajo de un actor cinematográfico, que no es solamente un problema de actuación. Exacto, esperemos que César Acevedo y Ciro Guerra nos sigan trayendo más obras con tanto contenido, tan excelentes de analizar. Son un deleite, son auténticos platos finos en lo referente a cine. Esperamos que nos sorprendan y que obviamente otros directores, digamos, exploren en estas dinámicas tan intimistas como las que nos regalan estos dos directores. Exacto, 2 películas completamente recomendables. Si no las han visto, aprovechen si la ven en algún cineclub, si la ven en alguna casa especial, aprovechenlas, valen muchísimo la pena. Y bueno, ya vamos llegando al final de este programa, ya se nos acabó el rollo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este primer programa del año. Recuerden que pueden seguirnos en Somos 35 milímetros, nuestra página en Facebook. Búsquenos sin espacios, todo pegado. Y también en La Caja de Fantasías, nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros podcasts. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No, Juan, a ti por la invitación, por estar aquí pendientes, a nuestros oyentes que nos sigan escuchando todos los viernes a las 6 de la tarde y que nos hagan las sugerencias de qué quieren que hablemos. Nosotros tenemos la idea de que este espacio permita que el cine se expanda a todos los rincones. Una de las características nuestras es que nos gusta ver todo tipo de cine y claro, queremos hablar de todo lo que se pueda. Claro que sí, queremos ser incluyentes. Muchísimas gracias a todos y recuerden, déjense abrazar por la aventura. Acabas de escuchar 35 milímetros, un programa realizado por Juan David Martínez Zuluaga, Carlos Fernando Alvarado Duque, Daniel Osorio Díaz y Julián Daniel Valencia. Hasta la vista, baby.